It's okay. Yeah. That's it, right? Okay, you notice what you're right. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Quiero darle las gracias por tenerme aquí hoy para compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero decirle que nosotros todos tenemos problemas. Nadie está libre de problemas. El único que está libre de problemas es el que está muerto, porque ya no puede hacer nada, según la Escritura. Quiero que nos acompañen en el libro de Juan, capítulo 14. En los problemas de nosotros necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios. Jesucristo, nuestro ejemplo, escuchaba la voz de Dios. Y a través de escuchar la voz de Dios, Él pudo tener victoria contra el pecado. Y ese debe de ser nuestro objetivo, adquirir victoria contra el pecado. Porque Dios viene para un pueblo puro, santo y sin mancha. Y ya nosotros debemos estar preparándonos para ese encuentro con nuestro Dios. Si alguien podía ser tan amable, leerme el primer versículo de Juan capítulo 14. La palabra de nuestro Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. No se turbe nuestro corazón. ¿Creer en quién? Y hoy vamos a descubrir algo interesante de quién es Dios. Porque todos aquí conocemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios es también la palabra. No se turbe nuestro corazón. Y vamos a cambiar esa palabra Dios a la palabra palabra. Y creer en la palabra. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y tener garantía que es la voz de Dios. Y si vamos al mismo libro de Juan, próximo slide. Juan capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: y la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su ¿qué? Su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Nosotros conocemos esta palabra? La palabra es Dios. La palabra se encarnó y vivió entre nosotros, que es Jesucristo. Y esta palabra tenemos que aprender cómo escucharla, como lo escuchó Jesucristo. Próximo slide. La fe proviene del oír la palabra. Quiero introducirle estos textos porque es importante que nosotros entendamos que este es el proceso de uno escuchar realmente la voz de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe proviene del, ayúdame, del oír, y el oír proviene de la, ¿qué? ¿De dónde proviene? De la palabra de Dios. Entonces, el origen de la fe viene de dónde? Pero oír cualquier cosa. No, la palabra. ¿Y la palabra qué es la palabra? La palabra de Dios.
La palabra es Dios, que se encarnó, Jesucristo. Interesante. Próximo slide. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Bendito el hombre que confía en ¿quién? Ayúdenme. Y cuya confianza es en el Señor. Será como, ¿cómo será? Como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces. ¿Cómo? No temerá cuando venga el ¿qué? El calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía, ¿qué sucederá? Ni dejará de dar fruto. ¿Cuándo va a llegar el tiempo de sequía para nosotros? Pero ya va a llegar. Y cuando llegue, hay una garantía. Que ese que confía en la palabra, que confía en Dios, sus hojas se mantendrán verdes y dará fruto, aún durante la sequía. En el libro de Amos dice que va a venir una hambruna. Y esa hambruna no es de comida, no es de comida. Es de la palabra de Dios. Y si hay una hambruna de la palabra de Dios, ¿encontrará Dios fe en la tierra? Si la fe viene a través del oír la palabra y no hay palabra para escuchar, ¿habrá fe en el fin del tiempo? Quiero que sigan la lógica. No va a haber fe, porque va a haber una hambruna de la palabra. Y se anticipa que va a haber una hambruna de la palabra. Y nosotros tenemos que ahora comenzar a adquirir el aceite adicional, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es la palabra. Ya no hay tiempo para perder. Tenemos que ya comenzar a entender la profundidad, el poder de la palabra, porque si no comenzamos ahora, no vamos a poder participar en la boda del Cordero. La puerta se va a cerrar y no vamos a poder comprar. Porque va a haber, ¿por qué no vamos a poder comprar? Porque no, simplemente porque no acumulamos aceite adicional cuando pudiendo. Como ahora, por ejemplo, podemos nosotros adquirir el aceite adicional. Podemos empaparnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Pero vamos a tener una hambruna cuando llegue el tiempo. Y por eso es que no solamente no vamos a tener, porque no acumulamos, pero no vamos a poder comprar palabra. No vamos a poder buscar el Espíritu Santo. No va a haber. Y eso lo llamamos nosotros el cierre de la gracia. Yo sé que tal vez no lo han visto de esta forma, yo se lo estoy presentando de una forma diferente. Para que nos demos cuenta la gravedad del problema que nosotros nos encontramos espiritualmente. Y si nosotros somos sabios, vamos a entender esto. La sabiduría no viene de mí, viene de los altos. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que adquirir el aceite adicional. Y hoy vamos a ver cómo escuchar la voz de Dios para nosotros poder adquirir ese aceite adicional. Y la base predominante que yo quiero que tengamos, según desarrollamos el tema, es muy sencillo. Que tenemos que confiar en Dios en los tiempos difíciles. Porque es cuando venga la sequía que nosotros vamos a poder dar fruto. Y no es cualquier fruto. Según la Escritura, es el fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu mora en mí. Y yo tengo que saber cómo es que yo puedo llegar a que el Espíritu mora en mí.
Ya debemos de estar viviendo en el Espíritu, aspirando a vivir en el Espíritu, para cuando llegue el tiempo de tribulación, nosotros estar preparados en el Espíritu. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso debe de ser no una palabra poética, romántica, sino una realidad en mi vida. Ya debe de estar viviendo Jesucristo en mí. Próximo slide. 3 requisitos que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios. Primeramente, tenemos que ir a la palabra. Nuestro ejemplo, Jesucristo, en el desierto fue tentado 3 veces. La primera tentación, todos nosotros podemos estar de acuerdo, que suena muy inocente, muy insignificante. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en un pan. ¿Qué pecado hay en eso? ¿Qué mal hay en eso? ¿Encuentran ustedes mal en eso? No hay ningún mal en eso. ¿A dónde en los 10 mandamientos dice que no se puede cambiar una piedra a un pan? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde la escritura entera dice que no se puede convertir una piedra en un pan? No lo encuentro. Entonces, ¿por qué razón esto fue una tentación? Les quiero explicar algo. Y esto es grave. Escúchenme bien. Tomen atención y tomen nota. La razón, el por qué esto es grave, y esto es una tentación súper grave, es porque Satanás, el objetivo de Satanás no era convertir la piedra en un pan. Ese no fue el objetivo. El objetivo fue que Jesucristo exhibiera su poder divino, su naturaleza divina, y convertir la piedra en un pan. Se exhibe la naturaleza de Cristo. Se rompe todo el plan de salvación. Esa era la idea. Esa era la tentación. Y hoy en día yo quiero decirle a ustedes que nosotros, como Jesucristo, tenemos una naturaleza. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Nosotros tenemos una naturaleza. Y esa naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza pecaminosa, no divina. Es pecaminosa, no es divina. Pero tenemos una naturaleza. Igual como la tuvo Jesucristo. Manténganse conmigo, no se me duerman. ¿Ok? No se me duerman. Manténganse conmigo. Porque esto es muy crucial. Y quiero pasar un poquito de tiempo en este tópico. Porque la razón de la palabra, la razón de llenarse del Espíritu Santo, esto todo tiene que ver con eso. Entonces yo quiero que se sepa muy claro qué sucedió en la tentación, la primera tentación con Jesucristo. Porque esta era la tentación de cada uno de nosotros, cada segundo de nuestra vida. Y este era el conflicto que Pablo tenía. ¿Entiendes? Entonces vamos a volver a la naturaleza del hombre. El hombre tiene una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Caída. Y esa es la tentación que Satanás nos pone delante de nosotros y a nosotros se nos escapa. No nos damos cuenta que es una tentación porque no estamos rompiendo mandamientos. No estamos rompiendo mandamientos, no estamos haciendo nada malo. Simplemente estamos exhibiendo nuestra naturaleza. Y el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy a nosotros. El Espíritu Santo quiere demostrarnos a nosotros hoy que tenemos que estar velando y orando. Y el velar es velar atentamente las tentaciones de Satanás para que nosotros podamos caer, exhibir nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me están entendiendo? Quiero estar seguro, porque esto es muy grave, muy importante. Y quiero decirle que Jesucristo le dijo a Satanás, y ustedes lo saben, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos nosotros en eso?
Estamos nosotros viviendo por cada... Bienvenido, hermana. Gracias por venir. Estamos nosotros viviendo por cada palabra que sale de la boca de Dios. O estamos nosotros viviendo, escúcheme bien, estamos nosotros viviendo por cada sentimiento que yo tengo. Hermano, si nosotros hacemos, me llevamos el ejemplo de Dios, de Jesucristo, no vamos a caer en pecado. La naturaleza divina que Jesucristo no exhibió, nosotros también tenemos que llevarnos de ese ejemplo y no exhibir nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos encontramos al frente de una tentación insignificante. Y quiero decirle cuál es esa naturaleza que se revela. Por ejemplo, cuando yo me lleno de ira porque alguien me hace algo inapropiado o indebido, ¿qué estoy haciendo yo? Y tengo derecho, porque la otra persona me hirió, me azotó, me dio físicamente un puño en la cara. ¿No estoy yo en mi derecho? De por lo menos, quejarme. ¿Ah? Por lo menos, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde dice en la Biblia que si alguien me ofende a mí, yo no puedo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia que yo no puedo defenderme? ¿Ah? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice? Incluso Jesucristo se ofendió. Jesucristo no es que se ofendió, sino que se enojó. Y con un látigo sacó todo el mundo del templo. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que si a mí me ofenden yo no puedo decir nada? Tres cosas que yo quiero hacer inmediatamente para demostrar mi naturaleza divina. Tres cosas que yo quiero hacer automáticamente. Yo quiero criticar a mi hermano. Yo quiero quejarme de mi hermano. Y yo quiero condenar a mi hermano. En esas tres cosas yo estoy exhibiendo mi naturaleza pecaminosa. Y tengo que refrenarlo. Y se me escapa porque no hay nada malo en eso. Eso es una reacción natural, ¿sí o no? Y para Dios no había ningún problema, para Jesucristo no había ningún problema cambiarle esa piedra a un pan. Eso era natural para él, ¿sí o no? Natural. ¿No era Dios? ¿No tenía el poder de Dios Jesucristo? Él podía literalmente cambiarla. Pero al dársele eso, ¿qué está haciendo? Exhibiendo su naturaleza divina. Y lo natural es que yo me defienda, lo natural es que yo me enoje, lo natural es que yo reaccione. Y si yo reacciono, yo estoy demostrando ¿qué? Mi naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hice? Pequé. Y se lo voy a poner de otra forma. Cuando yo demuestro mi naturaleza pecaminosa, yo estoy exhibiendo mi orgullo. ¿Eso lo entendemos? Se entiende mejor que cuando yo pongo la palabra naturaleza pecaminosa. Mi orgullo, mi autoeficiencia. Y si yo estoy muerto y vive Cristo, ¿puedo exhibir mi autoeficiencia? ¿Soy yo que vivo? ¿O ya está muerto? Pero yo lo revivo. Cada rato lo revivo. Yo ando con un maletín, todos los días, con epinefrine adentro, con todo mi equipo, para yo darle auxilio y darle, ¿cómo se dice eso? Primer auxilio a mi yo. Cuando yo veo que se muere, yo de una vez le doy boca a boca y le doy, lo pompeo y le doy medicina y lo pongo otra vez vivo, porque no quiero que se muera. Hermano, tenemos que ya tomar una decisión hoy. Que el viejo hombre tiene que morir. Cada momento, cada segundo, porque no se termina cuando yo decido hoy. Cada segundo, él siempre quiere revivir porque yo no lo dejo que se muera. Tengo una tendencia que me arrastra y me lleva a hacer lo incorrecto. Pero hay una esperanza.
que por fe, yo puedo adquirir ser justificado. Porque no es por mi inteligencia ni mi lógica. Mi lógica me traiciona, mi inteligencia me traiciona. Yo creo que entiendo, pero yo no puedo entender. Porque yo no entiendo cómo es posible que si usted me da una galleta en este lado, yo estoy supuesto a darle este lado. Explíqueme, por favor. No hace lógica. ¿Hace lógica? ¿Ah? Si alguien me roba a mí, yo tengo que llamarlo para dar, hermana, ven acá. Me di cuenta que usted me robó. Y se le olvidó. Quiero darle adicional otros 5,000 pesos. Se me olvidó. ¿Eso es lógico? Que le roben y que llame el ladrón para atrás para darle más dinero. ¿Eso es lógico? Hermano, la palabra que estamos hablando ahora, la palabra de Dios no es lógica para el hombre. No se hizo para nosotros hacer lógica de ella. La palabra de Dios es para obedecerla. Punto. ¿Estamos nosotros en eso, hermano? ¿Estamos nosotros en eso? Esto es muy grave, hermano, y nos vamos a perder si nosotros no nos damos cuenta de estos detalles. La palabra no es para yo hacer el sentido de ella, es para yo obedecerla. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Si no uso el sentido común, si no uso la razón, ¿cómo yo puedo obedecerla? Solamente a una manera. El justo vivirá, ¿por qué? Ayúdenme. Solamente. ¿Estamos nosotros decidiendo vivir por fe? ¿O estamos nosotros decidiendo vivir por nuestros sentimientos? Nuestra razón, lo que hace sentido para nosotros. Bien difícil, hermano, bien difícil. Nosotros pensamos y no han llenado la mente, la sociedad, la cultura, la religión, no ha llenado la mente con una idea errónea de que nosotros en el momento que recibimos a Dios y entramos a ser cristianos, ya todo es color de rosa. Y eso no funciona así. Ya tenemos que comenzar a despertar. Esto no es color de rosa. Esto no es fácil. Esto trabaja contra toda la lógica y todos los sentidos comunes que uno pueda tener. Ser cristiano, seguir a Cristo, no hace sentido. No está supuesto a hacer sentido. Lo que estamos supuestos es a obedecer la palabra. Tenemos que ir a la palabra y obedecerla, aún no entenderla. Porque ir a la palabra es yo no exhibir mi naturaleza divina. Y próximo, tenemos que hacer una entrega total, completa a la palabra. ¿Estamos nosotros dispuestos a rendirnos completamente? ¿Alguien me puede ayudar y buscarme en Efesios capítulo 4, versículo 4? La palabra de nuestro Señor dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Nosotros somos llamados para hacer ¿qué? ¿Cuánto? Uno, un cuerpo y un espíritu. Hermano, si quiere buscarme también cómo funciona esto de un espíritu y un cuerpo, cómo funciona esto. Para yo llegar a ser un cuerpo y un espíritu y hacer una entrega a mi Dios, que algunas versiones, si ustedes tienen otra versión, dice, cuando yo me entrego a Dios, yo me convierto en un espíritu con Él. Entro a ser uno en espíritu con Él. Y yo quiero decirle a ustedes cómo funciona esto. ¿Cómo es que funciona que yo puedo llenarme del Espíritu Santo y ser uno con Dios? ¿Cómo funciona esto? Yo necesito saber, porque yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero ser una de las 5 vírgenes que es sabia
y va a poder entrar en la boda del Cordero. Yo quiero ser una de ellas, entonces yo necesito entender cómo yo puedo lograr esto. Quiero que busquemos ahora mismo para entender cómo vamos a llegar a este punto en nuestra existencia cristiana. Nosotros vamos a caminar con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lucas capítulo 14. Vamos a buscar en Lucas capítulo 14, versículo 33. Ya muchos de nosotros lo conocemos, este versículo. Si alguien podría ser tan amable en leérmelo, se lo agradecería. Y quisiera ver si... Perdón. Para que se escuche bien. Gracias. Lucas 14, Está apagado, yo creo. 33. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra aquí clave es poseer. Mi hermano, no lo apague todavía, que quiero que lo lea una vez más. Aquí la palabra clave es posesión. Posesión. Léalo de nuevo. Dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la única manera que yo puedo ser lleno del Espíritu. Porque el requisito es que cualquiera puede calificar. Cualquiera puede participar. Cualquiera puede ser discípulo de Cristo. Y nosotros tenemos un término para eso. El término es cristiano. Cualquiera puede ser cristiano. Pero el requisito es que tenemos que ¿qué? A todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo. ¿Sabe que el joven rico viene a Jesucristo y le dice: Jesús, buen maestro, ¿cómo yo puedo llegar a tener vida eterna? Dice: tú sabes cómo. Guarda todos los mandamientos. Dice: pero que yo he guardado todos los mandamientos desde chiquito. Te falta una cosa. ¿Qué será eso? Te falta coger todo lo que tienes, todas tus posesiones, la palabra clave, todo lo que posees, toda tu pertenencia, y dársela a quién? Dársela al pobre, al más necesitado. Estoy yo dispuesto a dar mi yo, mi carácter, mi persona, para yo ir a mi Padre, ir a mi Dios y ser uno con el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Quiero que hagamos ese enlace, porque es importante, hermano. Si nosotros ya debemos de estar preparándonos para ser una de las 5 vírgenes, y nosotros queremos participar en la boda del Cordero, que el requisito es que tenemos que tener ¿qué? En nuestra lámpara. Aceite adicional, no solamente aceite, porque toditas tienen aceite, pero no tienen adicional. ¿Entiendes? Y necesitamos procurar la adicional, porque estas 10 vírgenes son todos nosotros, los que estamos en la iglesia. No son la gente que está en el mundo. No son la gente que no quieren saber ni de Dios. No son ellos. Las 10 vírgenes somos nosotros. Somos nosotros que tenemos el aceite. Todos tenemos el aceite y todos estamos durmiendo. Pero hay una diferencia, en el fin se destaca la diferencia. La diferencia es que al 5 que tienen adicional, y ese adicional, yo quiero asegurarnos que nosotros seamos una de esas que tenga aceite adicional. Una de esas 5. Y yo quiero demostrarle a ustedes cómo es que sucede ese evento. Ese evento no sucede al azar, ni sucede con un texto poético, bonito, como el que leímos ahora mismo, Lucas capítulo 14, versículo 33. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, déjese a sí mismo. Muy poético, ¿verdad? Muy bonito. Pero yo quiero asegurarle, hermano, que no está en lo bonito que es el texto, está como yo lo aplico. ¿Cómo ahora yo voy a aplicar ese texto? Y lo voy a conectar con yo tener vida eterna realmente. Y permitir que el reino de Dios viva en mí. Y ya yo no vivo. Tenemos que hacer una entrega total de todo
absolutamente todo, para nosotros poder escuchar la tierna voz del Espíritu Santo. Y la tercera es muy sencilla. Tenemos que aceptar la palabra, creer y obedecerla. Esa es la tercera cosa. Porque nosotros pensamos que eso de la palabra yo la acepto, yo la creo. Y muchos de nosotros pensamos que estamos obedeciendo. Pero la palabra, cuando yo la obedezco, yo tengo que reconocer que no va a hacer sentido. Quiero reencargar eso. Ok, esas son las tres cosas. Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que rendirnos por completo a la palabra, aceptarla, creerla y obedecerla. Ese es el secreto para uno poder escuchar la tierna voz del Espíritu Santo. Y quiero recordarle una cosa, que cuando nosotros no seguimos estos pasos, nosotros vamos a cometer el pecado que no tiene perdón. Y ese pecado que no tiene perdón es que no vamos a escuchar el Espíritu Santo cuando nos dice a nosotros, no demuestre tu naturaleza pecaminosa. Porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice, eso no está correcto, no haga eso, no haga eso. No demuestre tu carácter. Y no vamos a poder escuchar. ¿Sabe por qué no vamos a poder escuchar? Porque nosotros no fuimos a la palabra, primeramente. No hicimos una entrega completa de todo lo que poseímos. Todavía estamos agarrados a las posesiones. Y esas posesiones, les voy a decir un poquito acerca de esas posesiones. Esa posesión es mi hija. Esa posesión es mi esposo. Esa posesión es mi esposa. Esa posesión es mi amiga. Porque a veces se me escapan. Y pensamos que nosotros, como es mi hijo, yo tengo que atarme a él. Quiero que en el mismo libro, si puede buscar en el mismo libro de Lucas, capítulo 14, para darnos cuenta lo que significa para Dios nosotros despojarnos de toda posesión. ¿Hasta qué extremo Dios quiere que nosotros comencemos a despojarnos de todo lo que tenemos? Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos una palabra muy interesante, aborrecer. ¿Todos sabemos lo que quiere decir aborrecer? Odiar. Esa es la palabra. Entonces podemos cambiarla para odiar. Ese que no odie, ¿odia a quién? A su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo. Odiar. Y hasta su propia vida. Es una palabra muy fuerte. Y mucha gente quiere disminuir la intensidad de ese verbo, pero le quiero asegurar que no creo que en realidad es para nosotros disminuir la intensidad de ese verbo. Es para nosotros contemplar el objetivo aquí. ¿Qué es lo que dice al final del texto? Todo que quieren ¿qué? Ser discípulo de Cristo. Es por eso que es la intensidad tan alta. Porque para yo querer ser un discípulo, yo necesito hacer ¿qué? Una entrega total. Quedarme sin nada. Totalmente vacío. Porque ya no vivo ¿qué? Yo. ¿Ya vive quién? Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí y ya yo no vivo, no es posible que viva un poquito de yo adentro. Por eso que la intensidad tiene que ser tal como lo dice. Tal como lo dice. Tengo que hasta odiar mi propia vida. Eso es muy radical. Eso es muy intenso, pero una realidad. Dios, muy buena pregunta. Y disculpe, yo no quiero coger preguntas. No quiero coger preguntas porque me he prometido que no voy a coger preguntas durante una sesión de un tema para disminuir disturbio y distracción.
Pero una buena pregunta. Quiero hacer una pauta y contestar esta pregunta porque es importante, es una inquietud real. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él nos pida que odie hasta nuestra propia vida? Pero hay algo interesante del carácter de Dios. Dios dice en la Biblia que Él odia. Y yo encuentro eso solamente una vez, ¿eh? Yo odio el pecado. ¿Y qué soy yo? ¿Qué es la naturaleza mía? ¿Qué es lo que dice la Biblia de la carne? Que está en enemistad ¿con quién? Con el espíritu. Y la carne no está dispuesta, pero el espíritu sí está dispuesto. ¿A hacer qué? Hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que está en oposición con Dios, ¿qué va a hacer con él? Dice que el árbol, significando el hombre, que no da fruto, ¿qué se le hace? De raíz. De raíz. Para yo coger un árbol y mocharlo de raíz, ¿lo amo? ¿Cómo? No te oigo. En el medio, no está haciendo nada. Entonces, quería compartir eso con ustedes próximo slide. Quiero darle 3 ejemplos en la Biblia de hombres que Dios nos ha dejado a nosotros como ejemplo, que usaron estos 3 requisitos para escuchar la voz de Dios y tener fe en Dios. Porque en el tiempo de crisis nosotros vamos a tener que tener fe en Dios como la tuvo Jesucristo. Por eso que se llama la fe de Jesucristo. No la fe de José Ferreira. Esa fe no va a contar. Créanmelo. La única que cuenta es la fe de Jesucristo. Y estos hombres tuvieron la fe de Jesucristo. Moisés, próximo slide. En Éxodo capítulo 14, versículos 15 al 18, dice lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Moisés, le voy a relatar la historia que sucedió en este versículo, en la historia de Moisés. Le dice el Señor, ¿por qué pide ayuda? ¿Por qué te quejas, Moisés? ¿Por qué tienes que quejarte? Porque ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. ¿Cuántos de nosotros aquí no tienen que levantar la mano simplemente algo retórico? Una pregunta retórica. ¿Cuántos aquí estamos quejándonos con Dios? Dios mío, Dios mío. ¿Cuándo los problemas se me van a resolver a mí? ¿Cuándo las cosas se van a poner mejor? ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Moisés? Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. ¿Qué tienes en la mano? Porque lo que tienes en la mano no es tu salvación. Yo soy tu salvación. Yo soy el que voy a pelear la batalla por ti. Yo soy el que te voy a dar victoria contra el pecado. Lo único que yo te pido es que me obedezca. Voltéate y camina hacia el agua en fe. ¿Estamos nosotros en eso? Obedeciendo la palabra de Dios ciegamente, sin duda, sin tratar de razonarla. Porque si yo me imagino que Moisés se había puesto a razonar, ¿cómo es posible que Moisés en su razón, en su tino, puede pensar que en realidad él puede coger la vara, que es insignificante, no tiene ningún poder absoluto, alzar el brazo y caminar hacia el agua y pensar que va a suceder algo? Absurdo. Locura.
¿Estamos nosotros viviendo por fe? ¿O estamos nosotros viviendo por nuestra razón? Nuestro entendimiento. Esto es importante. Esto es importante. Tenemos que hacer una decisión hoy. ¿Cómo vamos a seguir procediendo hacia el agua? Para que Dios nos abra el mar rojo de nosotros. Y no un mar rojo más grande que mis posesiones. Lo que yo estoy agarrando y no quiero soltar. Ni mi propia vida la quiero soltar. Y dice la Escritura que yo tengo que estar dispuesto hasta odiar mi propia vida. Eso no es fácil. Eso yo no lo entiendo. Próximo slide. Ahora vamos a ver otro personaje que no actuó tanto como Moisés, pero un personaje muy importante que debemos de contemplar. Porque para mí este personaje es muy interesante. Sansón. Sansón, lleno del Espíritu Santo, y no eso es lo que queremos hacer. En Efesios capítulo 4, versículo 4, que fue lo que leímos. Si lo tienen. Efesios capítulo 4, versículo 4. Vamos a buscarlo de nuevo y leerlo. El que lo tenga, me lo puede leer. Un cuerpo y un espíritu. Okay. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Alguien no tiene otra versión? Porque hay otra versión. Si no lo tiene otra versión, no se preocupen. Pero ahí es que queremos estar. Queremos vivir en el espíritu, ¿sí o no? Queremos hacerte adicional a nuestra ampla, ¿sí o no? Sansón nació lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sin embargo, él cometió el pecado que no tiene perdón. Él decidió no escuchar la tierna voz de Dios y pecó. ¿Por qué razón pecó? ¿Por qué razón? Muy sencillo. Y debe de grabarse en nuestra mente. ¿Por qué pecó Sansón? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo, él pecó. Por lo que nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 33. Toda la posesión que tenía, no quería soltarla. Él no quería soltarla. ¿Cómo que se pronuncia? ¿Dalila? No quería. Él no quería soltarla. La mamá le aconsejaba, el papá le aconsejaba, todo el mundo le aconsejaba, y el Espíritu Santo le aconsejaba. ¿Y qué decía él? Es que me gusta la mujer. Es que los ojos, me llena. ¿Cómo que decía? Le agradaba. ¿Qué nos está agradando a nosotros? ¿Qué nos está agradando a nosotros? ¿Qué es lo que me agrada a mí tanto que me separa de mi Dios para yo no ser lleno del Espíritu Santo? Eso es algo que tenemos nosotros que revisarnos nosotros mismos y pedirle a Dios que nos llene de ese Espíritu Santo para que nos revele, como dice el salmista, mi pecado escondido. En eso que tenemos que estar. Próximo slide. Quiero leerle en Jueces, donde nos dice la preparación que se hizo para que se llene Sansón del Espíritu Santo. ¿Ok? Y es importante que nos demos cuenta porque aquí estamos buscando llenarnos del Espíritu Santo y ser uno de las 5 vírgenes que tenía aceite adicional, ¿sí o no? Y el aceite adicional es simbólico del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos adquirir el Espíritu Santo? Aquí nosotros vemos un poquito de detalle cómo fue que Dios le dio instrucciones al padre de Sansón para asegurarse de que el Espíritu Santo iba a morar en Sansón, desde el vientre. Entonces, Manoah, el padre de Sansón, dijo, cuando tu palabra, de nuevo vemos la palabra, tu palabra se cumpla, porque lo que pasaba aquí era, de nuevo, la razón no funciona con la palabra. Lo que estaba funcionando aquí era que
la mamá de Sansón no podía tener bebé, ella estaba estéril. Ella no podía. Entonces ellos lo sabían. Entonces para ellos era una imposibilidad. Entonces el padre viene y confronta a Jehová y le dice, cuando se cumpla tu palabra. Y yo digo eso con una connotación de duda, ¿verdad? Cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida para el niño? ¿Y qué se ha de hacer con él? En otras palabras, esto va a ser un evento especial. Yo necesito saber, dame instrucciones, cómo llevarle a este niño. Porque es un niño especial, el niño que Dios ha escogido para librar a Israel. Y yo quiero saber cómo es que esto va a suceder. Y dice lo siguiente, y el ángel del Señor respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Que no coma nada que provenga de ¿qué? De la vid. Ni beba vino, ni licor, ni coma nada ¿qué? Inmundo. Ha de guardar todo. Vamos a subirlo aquí arriba para que lo vean. Vamos a subir todo ¿qué? Instrucciones completas. Instrucciones completas. Y quiero ponerse lo más sencillo para que nosotros podamos tener una gráfica visual en la mente de lo que está sucediendo aquí, en relación con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eva pecó cuando ¿qué? Comió. Dios a esta generación nos mandó al hermano White con un programa de ProSalud. Y nos dio a nosotros instrucciones elaboradas cómo comer. Y como eso no fuera poco, nos sigue dando instrucciones a través de la ciencia, confirmando lo que el hermano White ya reveló al pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué este programa de ProSalud? ¿Para qué? ¿Para qué, hermana? ¿Saben? ¿Saben para qué? Para llenarnos del Espíritu Santo, porque ya debemos de vivir en el Espíritu. Satanás no quiere que nos demos cuenta de eso. Él no quiere que nos demos cuenta. Y estando lleno del Espíritu Santo, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Eso no soy yo que lo digo. No soy yo que lo digo. No quiero que nadie piense aquí que yo estoy pronosticando, proyectando o pasando una sentencia en el pueblo de Dios. Más nunca, que Dios me libre. Pero Jesucristo dio una profecía. La profecía que Jesucristo dio es la siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Dice que va a venir un tiempo terrible, un tiempo de tribulación. Y si Dios no acorta el tiempo, los mismos elegidos se van a perder. Los mismos elegidos, los mismos que están llenos del Espíritu Santo, se van a perder. ¿Ok? Próximo slide. Y el tercero, que es el último, y ya terminamos, Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Próximo slide. Mateo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Pero él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero decirle que estos tres individuos fueron llenos del Espíritu. Y la manera que fueron del Espíritu fue la misma manera. Los tres tenían que buscar de la palabra de Dios. Las instrucciones de Dios. Y los tres tenían que hacer una entrega total y soltar todo lo que poseían. Y el ejemplo está con Sansón. Si no nos desragamos de lo que nosotros creemos que pertenece a nosotros, hasta los ojos lo vamos a perder. Y Jesucristo no fue una excepción de los tres requisitos. Él creyó la palabra y la obedeció. Sansón no obedeció la palabra
aún creyéndola. Porque si yo creo y no hago, es igual a no creer. Entonces no podemos atribuirle a Sansón que creyó la palabra. Él no creyó la palabra para hacer esa clarificación. Y Moisés, claro está, él creyó la palabra porque él acudió a la palabra. Él acudió a la palabra, él se volteó donde Dios y dice, Dios, ¿qué te quejas? ¿Qué te quejas? Tú sabes mi palabra, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y le recuerda a Moisés lo que tiene que hacer. Alza la mano, alza la vara y camina hacia el agua. Y Dios quiere recordarnos a nosotros la palabra, para que nosotros tengamos victoria contra el pecado y seamos llenos del Espíritu Santo. Próximo slide. Ahora quiero recapitular un poco cómo funciona escuchar la voz de Dios. Primeramente, ir a la palabra, rendirse por completo, aceptar, creer y obedecer. Próximo slide. Y quiero decirle a ustedes cómo es que nosotros caemos en la carnada del enemigo. Cómo nosotros caemos en la carnada del enemigo. Y esto es muy fácil. Y entender la dinámica es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a prevenir caer en tentaciones que el enemigo nos las presenta como que no son malignas, no son malas. ¿Entiendes? Y la única herramienta que nosotros tenemos para hacer esto, para tener victoria contra el pecado, es la palabra, donde nos dice a nosotros que tenemos que soltar todo lo que poseemos. La palabra clave, posesión, todo lo que poseemos, entregarlo, desregarnos de ello. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 14 al 15 dice lo siguiente: pero cada uno es tentado cuando ¿qué? Síganme, ayúdenme. Cuando es arrastrado y seducido, ¿por qué? ¿Las pasiones de mi hermano? ¿Las pasiones de mi papá? ¿Las pasiones de mi mamá? ¿Cuáles pasiones? Propias. ¿Y qué nosotros vimos en el versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 33? La palabra posesión. Lo mío, lo propio. Lo propio. Entonces, arrastrado y seducido por su propia, ¿qué? Pasión. Y pasión es algo intenso, no algo leve. Número 15, el versículo 15, dice que sigue y luego esa pasión, esa intensidad de lo que me pertenece, pues de qué? Después de haber concebido. ¿Qué hace? Nace un bebé. Nace un bebé. Un bebecito nace. Damos a luz. Y no se queda ahí. Cuando damos a luz a ese bebé sigue creciendo. Y como resultado dice, el pecado que nació una vez nos lleva ¿a dónde? Y nosotros queremos vida eterna. Y la anatomía del pecado es interesante contemplarla. Para estar en alerta y velar, para no caer en tentación. Porque este pueblo se está preparando para ser un pueblo perfecto. Pero la perfección que nosotros buscamos no viene de nosotros. No viene porque yo me porto bien, porque yo hago la cosa correcta. No viene por eso. Va a venir porque yo permito que el Espíritu viva en mí y ponga en mí y produzca en mí el querer con el hacer su buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad, hermano? De Dios. Nomás una. Se encuentra en la palabra. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Y la voluntad perfecta de Dios es muy sencilla.
Él quiere que nosotros tengamos una transformación de nuestra mente. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Que nosotros abandonemos la manera, el patrón del mundo, la mentalidad del mundo. Y convertir la mente en una mente nueva. ¿Sabe cuál es esa mente? La mente espiritual. Porque el patrón del mundo es carnal. Y lo carnal está en enemistad con Dios. Tenemos que comenzar a transformar nuestra mente a una mente espiritual. A una mente que nosotros no podemos ni entender. Y por eso es que tenemos que vivir por fe y ser justificados por fe. La justificación por fe nos va a llevar a tener santificación, que es la transformación de nuestra mente. Cuando nosotros comenzamos a obedecer y no a contemplar nuestra manera de ser lógica o sentido de lo que estamos obedeciendo, Dios dice que yo voy a hacer un trabajo dentro de ti, que cambiar tu mente, cambiar como tú piensas. Yo voy a hacer ese trabajo contigo. Y ese cambio que yo voy a hacer en ti, santificarte, eso yo lo voy a producir en ti. ¿Dónde se encuentra eso? Filipenses capítulo 2, versículo, ayúdenme, 13. Dios va a producir en mí el hacer como el querer, la voluntad perfecta de Él. Él me va a ayudar. Él va a hacer el trabajo en mí. Así que, hermano, yo lo dejo con esta palabra de esperanza. Esta palabra que se llama en la Escritura el Evangelio eterno. De esto es que se trata. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar al mundo entero. Que ellos pueden tener también victoria del pecado. Y la victoria es porque Dios la va a tener en nosotros, no nosotros. Moisés cruzó el Mar Rojo con 5 billones, se estima, según los teólogos. 5 millones de judíos en tierra seca, cruzando el Mar Rojo. ¿Y quién lo hizo? Dios, el poder de Dios. Jesucristo le dio vida al muerto y sanó los enfermos. ¿Quién hizo eso? ¿Fue Jesucristo? El Padre. Vino de Dios. Y nosotros pensamos que vamos a estar libres de pecado y tener victoria contra el pecado por nuestra propia fuerza de voluntad. ¿Creemos nosotros eso? Espero que después de este tema nosotros comencemos a pensar diferente. Que no es a través de mi fuerza, sino a través de la fuerza del Espíritu Santo, que yo voy a permitir que viva en mí a través de 3 cosas. Yo voy a acudir a la palabra cuando me sienta que esté problemado. Yo voy a correr para la palabra, como hizo Jesucristo en el desierto. Y segundo, ¿cuál es la segunda cosa? ¿Me puede ayudar? Yo voy a entregar todas mis posesiones. Todas. No voy a quedar sin nada. Y hasta mi vida la voy a odiar. ¿Estamos de eso nosotros? Y la tercera cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creer, vamos a aceptar y vamos a obedecer la palabra que nosotros hemos cogido. Acudir a ella. Nada de esto es poderoso. Porque Dios quiere hablarnos con nosotros y Él quiere que nosotros demos una entrega total a Él. Y ya abandonemos la idea de ser cristiano poético, teórico y de texto, sino ser cristiano de la palabra divina de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora con eso vamos arrodillando y vamos a cerrar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu asegurancia, Señor. Que a través de tu poder nosotros vamos a tener victoria contra el pecado. Y te damos muchas gracias todavía más por revelarnos nosotros como pueblo cómo podemos llegar a hacer eso, Señor, para que tú obres en nosotros, que es nuestra cooperación contigo. Que es nuestra parte que nosotros jugamos para que tú obres ese misterio que tú has revelado al hombre.
de que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Te damos gracias, Señor, por revelarnos esta verdad en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, para prepararnos para los tiempos mucho más difíciles que ya están de llegar pronto. Te pedimos, Señor, que siga trabajando con nuestro corazón, siga llenándonos del Espíritu Santo, que siga iluminándonos nosotros con la verdad, Señor, y traduciendo el texto a la palabra viva para nosotros poder acudir a ella en el tiempo de necesidad, en el tiempo de tentación, para no caer en tentación y no ser engañado por el enemigo. Ayúdanos, Señor, que aquí estamos delante de ti, buscando de tu presencia y buscando para ser iluminado, para hacer nuestra parte como debido, para que tú puedas llenarnos de hacerte adicional, para nosotros ser candidato y tener el derecho de entrar a la boda del Cordero. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.